En el vasto misterio del cosmos, hay mentes que cambian el curso de la humanidad. Una mujer cuya genialidad desentrañó las simetrías ocultas del universo, transformó la física y las matemáticas para siempre. Enfrentando prejuicios y barreras, su legado sigue iluminando los secretos del universo. Emmy Noether es una pionera en la ciencia. Descubramos su historia. Una niña curiosa en Erlangen, una pintoresca ciudad alemana en la región de Baviera, era un lugar donde los días transcurrían tranquilos entre las calles adoquinadas y las torres barrocas que parecían acariciar el cielo. Allí, en una casa repleta de libros, ecuaciones y debates apasionados, nació el 23 de marzo de 1882 una niña que cambiaría el rumbo de la matemática, Amalie Emmy Noether. Aunque la ciudad era pequeña, la casa de los Noether estaba llena de grandes ideas. El padre de Emmy, Max Noether, era un matemático respetado. Había superado una discapacidad física producto de la poliomielitis que contrajo en su juventud, pero eso no lo detuvo para convertirse en un destacado profesor en la Universidad de Erlangen. La determinación de Max por desafiar las adversidades físicas quedó grabada en Emmy desde pequeña, quien observaba con fascinación cómo su padre pasaba largas horas en su despacho, rodeado de papeles, plumas y cálculos que parecían fluir como ríos interminables de números y símbolos. Max no solo le heredó su amor por las matemáticas, sino también una resiliencia que marcaría su vida. Emmy creció en un hogar donde el conocimiento era el rey y la curiosidad la moneda de cambio. No era una niña ordinaria. Mientras otros pequeños de su edad jugaban en las calles o corrían tras mariposas, Emmy prefería descifrar acertijos, analizar patrones en las baldosas del suelo o escuchar con atención las conversaciones académicas de su padre y sus colegas. Sus ojos brillaban con una chispa de inteligencia y un hambre insaciable por comprender el mundo. Era una observadora aguda, siempre atenta a lo que sucedía a su alrededor, y aunque de niña era tímida, poseía una mente inquieta y creativa. La relación entre Emmy y Max era especial. Si bien en la época no era común que las mujeres fueran alentadas a seguir carreras intelectuales, Max veía algo único en su hija. No le imponía limitaciones y, aunque inicialmente dudaba de que Emmy pudiera seguir sus pasos en las matemáticas, pronto quedó claro que la niña tenía una facilidad innata para los números. Cuando Emmy preguntaba sobre los problemas que Max resolvía, su padre le explicaba con paciencia, adaptando conceptos complejos a un lenguaje que ella pudiera entender. En esos momentos, entre risas y ecuaciones, Emmy descubrió que los números y las ideas abstractas podían ser tan fascinantes como cualquier cuento de hadas. Sin embargo, la infancia de Emmy no estuvo completamente definida por las matemáticas. También tenía un lado juguetón y aventurero. En ocasiones, su espíritu curioso la llevaba a explorar más allá de los límites de lo permitido. Un día, cuando apenas tenía 8 años, se empeñó en averiguar cómo funcionaba el mecanismo de un reloj de péndulo que adornaba la sala principal de la casa. Emmy desmontó el reloj pieza por pieza mientras su madre, Ida, horrorizada, intentaba detenerla. Al final, Emmy no solo logró comprender el funcionamiento del reloj, sino que lo armó nuevamente, para asombro de todos. Esa mezcla de curiosidad y determinación era parte integral de su carácter. No se rendía fácilmente y, aunque no siempre era la más rápida en aprender algo nuevo, tenía una paciencia infinita para desentrañar los misterios que la intrigaban.
Este rasgo la acompañaría toda su vida, convirtiéndola en una investigadora metódica y rigurosa. A medida que Amy crecía, el contraste entre su personalidad y las expectativas sociales de la época se hacía cada vez más evidente. Como todas las niñas de familias acomodadas, fue educada para ser una dama respetable. Aprendió a tocar el piano, a bordar y a comportarse en sociedad. Sin embargo, estas actividades no capturaban su interés de la misma manera que los números o los patrones geométricos. Amy aceptaba las lecciones de etiqueta con una mezcla de resignación y buen humor, pero siempre encontraba formas de escaparse de las convenciones. Solía bromear con su familia diciendo que preferiría calcular el volumen de un pastel antes que hornearlo. Sus habilidades sociales, aunque no eran convencionales, revelaban otra faceta de su personalidad. Amy tenía un ingenio rápido y una bondad genuina que la hacían querida por quienes la conocían. No era dada a los chismes ni a las conversaciones triviales, pero escuchaba con atención a los demás y ofrecía comentarios perspicaces que solían arrancar sonrisas. Su risa era contagiosa, y aunque su timidez a veces la hacía parecer reservada, los que lograban ganar su confianza descubrían a una persona profundamente cálida y generosa. En la escuela, Amy era una estudiante destacada, pero también enfrentaba desafíos. Como muchas niñas de su tiempo, no tenía acceso igualitario a la educación que recibían los varones. Sin embargo, su pasión por el aprendizaje la llevó a sobresalir en todas las materias, especialmente en matemáticas. Sus maestros notaron su talento, aunque algunos se mostraban escépticos de que pudiera llegar lejos en un campo dominado por hombres. Amy, sin embargo, nunca dejó que estas dudas la desanimaran. Aprendió desde muy joven que las barreras sociales podían ser desafiadas, incluso si eso significaba recorrer un camino más difícil. Hacia el final del siglo XIX, el mundo estaba cambiando rápidamente. Las mujeres comenzaban a cuestionar las normas que las confinaban al hogar y a luchar por derechos básicos como la educación y el voto. En ese contexto, Amy empezó a soñar con un futuro que pocos consideraban posible para una joven de su tiempo. Quería estudiar matemáticas, no como un pasatiempo, sino como una profesión. Cuando Amy expresó por primera vez su deseo de dedicarse a las matemáticas, su madre reaccionó con preocupación. Ida Noether era una mujer práctica y sabia, y sabía lo difícil que sería para Amy abrirse camino en un mundo académico dominado por hombres. Pero Max, aunque inicialmente sorprendido, fue más optimista. Reconocía en su hija una tenacidad y un talento que no podían ser ignorados. Si alguien podía desafiar las normas de la época, esa era Amy. El sueño imposible de estudiar. En el otoño de 1900, Erlangen se vestía de hojas ocres y un aire fresco que anunciaba el cambio de estación. Para Amy Noether, sin embargo, esa transición iba más allá de las estaciones. Representaba un cambio en su vida, un paso hacia un sueño que parecía casi imposible de alcanzar. Con 18 años, Amy deseaba algo que para muchas mujeres de su época era tan inalcanzable como el horizonte: estudiar en una universidad. La Alemania de principios del siglo XX no era un lugar especialmente acogedor para las ambiciones académicas de las mujeres. Aunque se hablaba de progreso, los roles de género seguían firmemente anclados en la tradición. Las universidades eran bastiones masculinos y a las mujeres, en el mejor de los casos, se les concedía una educación secundaria destinada a prepararlas para ser esposas y madres cultas,
pero no para ejercer profesiones. Emmy, sin embargo, no era como la mayoría de las jóvenes de su tiempo. Ella era un alma resuelta, con una mente analítica y una pasión ardiente por los números y los patrones. Cuando Emmy anunció a su familia su intención de asistir a la universidad, la reacción fue mixta. Su madre, Ida, una mujer pragmática, intentó convencerla de que abandonara la idea. Ida no dudaba del talento de Emmy, pero temía por el corazón de su hija. Temía que el rechazo y las humillaciones pudieran herir su espíritu. Max, su padre, aunque también consciente de las barreras que enfrentaría Emmy, no pudo evitar sentirse orgulloso de su determinación. Emmy había heredado su tenacidad y su amor por las matemáticas, y él no sería quien detuviera sus sueños. Con el apoyo silencioso de su padre y una determinación que desbordaba sus propios temores, Emmy decidió postularse como oyente en 1960 la Universidad de Erlangen, donde Max enseñaba. Las mujeres no podían inscribirse formalmente en programas universitarios, pero se les permitía asistir a clases como oyentes, siempre y cuando obtuvieran el permiso de cada profesor. Este sistema, aunque humillante y restrictivo, era la única puerta semiabierta hacia la educación superior para las mujeres en Alemania. El proceso de obtener permisos fue tedioso y frustrante. Emmy, con su actitud cortés pero firme, escribió cartas a varios profesores explicándoles su pasión por el aprendizaje y su deseo de asistir a sus clases. Algunos respondieron con frialdad, otros con una condescendencia disfrazada de amabilidad. Pero Emmy no se desanimó. Cada permiso obtenido era una pequeña victoria, un recordatorio de que estaba rompiendo barreras, aunque fuera un paso a la vez. Cuando finalmente comenzó a asistir a las clases, Emmy se enfrentó a una atmósfera hostil. Era una de las pocas mujeres en un mar de estudiantes varones que la miraban con curiosidad, incredulidad o desdén. Los murmullos y las miradas burlonas eran constantes, pero Emmy los ignoraba con una determinación que se había convertido en su escudo. Se sentaba en las filas traseras, tomando notas meticulosas y absorbiendo cada palabra de los profesores. Su mente brillaba con cada concepto nuevo y aunque rara vez participaba en clase, sus preguntas y comentarios en privado dejaban asombrados a más de uno. Sin embargo, ser una oyente no era suficiente para Emmy. Su corazón anhelaba más. Quería ser reconocida como una estudiante de pleno derecho. En 1903, cuando las universidades alemanas comenzaron a permitir que las mujeres se inscribieran, oficialmente Emmy no perdió tiempo. Presentó su solicitud con la esperanza de que su arduo trabajo y su reputación como estudiante dedicada le abrieran las puertas. Cuando finalmente fue aceptada, fue un momento de triunfo silencioso. No hubo celebraciones ruidosas ni discursos emocionales, pero en el corazón de Emmy una llama de esperanza brillaba más intensamente que nunca. El acceso oficial a la educación superior trajo consigo nuevos desafíos. Los prejuicios contra las mujeres persistían, tanto entre los estudiantes como entre algunos profesores. Pero Emmy, fiel a su naturaleza, no se dejó intimidar. Al contrario, trabajó más duro que nunca, demostrando una y otra vez que su lugar en la universidad no era un capricho, sino el resultado de un talento y una dedicación inquebrantables. Durante estos años, Emmy desarrolló una rutina disciplinada. Pasaba largas horas en la biblioteca, estudiando teorías y resolviendo problemas que desafiaban incluso a los estudiantes más avanzados. Aunque su entorno seguía siendo hostil,
Emmy encontró consuelo en el mundo abstracto de las matemáticas. Los números y las ecuaciones no tenían prejuicios. Eran un refugio donde la lógica y la creatividad reinaban. Fue también en esta época cuando Emmy comenzó a mostrar los primeros indicios del carácter que la definiría como una mentora y colaboradora excepcional. A pesar de su posición marginal, como mujer en la universidad, Emmy siempre estaba dispuesta a ayudar a sus compañeros. Su generosidad intelectual y su habilidad para explicar conceptos complejos de manera clara y accesible la convirtieron en una figura respetada, incluso entre aquellos que inicialmente la habían despreciado. En 1904, Emmy completó sus estudios con resultados sobresalientes, un logro que pocos habrían predicho cuando comenzó su camino como oyente en la Universidad de Erlangen. Este hito, aunque significativo, era solo el comienzo de un viaje mucho más grande. A lo largo de esos años, Emmy había demostrado no solo su brillantez académica, sino también una resistencia y una valentía que la prepararían para enfrentar los retos aún más grandes que le deparaba el futuro. Mientras abandonaba las aulas de Erlangen para buscar nuevos horizontes, Emmy dejaba atrás una etapa de su vida marcada por luchas y triunfos silenciosos. Había logrado lo que muchos consideraban imposible, y aunque el camino seguía siendo empinado, Emmy estaba lista para enfrentarlo con la misma pasión y determinación que la habían llevado hasta allí. Rompiendo barreras en Gotinga. En el otoño de 1904, Emmy Noether llegó a Gotinga, una ciudad que, aunque conocida por su prestigiosa universidad y su ambiente académico, también era un campo minado de prejuicios de género. Para Emmy, sin embargo, la oportunidad de estudiar en la cuna de las matemáticas modernas era un sueño que valía cualquier sacrificio. Con apenas 22 años, cargaba con una mezcla de nerviosismo y determinación, lista para enfrentarse a los retos que sabía que encontraría. Gotinga era un lugar legendario en el mundo académico, hogar de gigantes como Carl Friedrich Gauss, Bernhard Riemann y David Hilbert. Sin embargo, a pesar de su ilustre historia, la universidad no estaba exenta de las restricciones que limitaban la participación de las mujeres en la educación superior. En el mejor de los casos, las mujeres eran toleradas como oyentes, permitiéndoseles asistir a clases sin el derecho a obtener títulos o participar formalmente en la vida universitaria. Emmy estaba acostumbrada a estas limitaciones, pero eso no las hacía menos frustrantes. Desde el primer día, Emmy demostró una habilidad innata para moverse con gracia en un entorno hostil. Aunque algunos profesores y estudiantes la miraban con desdén, otros quedaron impresionados por su tenacidad y por la precisión de sus ideas. Emmy no buscaba conflictos ni desafiaba abiertamente las normas. Su estrategia era simple pero efectiva: trabajar más duro que nadie. En las aulas, sus preguntas eran profundas y reveladoras, y sus respuestas a menudo dejaban sin palabras a profesores que, al principio, habían dudado de su capacidad. David Hilbert, una de las figuras más prominentes de Gotinga, fue un temprano defensor de Emmy. Reconoció su talento y la invitó a asistir a sus seminarios, donde Emmy se destacó por su habilidad para abordar problemas complejos y presentar soluciones elegantes. Hilbert era un firme creyente en la meritocracia y no dudó en desafiar a sus colegas que cuestionaban la presencia de Emmy en el departamento. La universidad es un lugar para estudiantes y académicos, no para prejuicios, argumentó Hilbert en una reunión particularmente acalorada. Aunque sus palabras no eliminaron las barreras de inmediato,
abrieron una brecha en la muralla de exclusión. A pesar del apoyo de Hilbert y de otros pocos aliados, Emmy enfrentó una serie de obstáculos. Por ejemplo, no se le permitía matricularse oficialmente en muchos cursos, lo que significaba que tenía que convencer personalmente a cada profesor para que la aceptara como oyente. Este proceso era humillante y agotador, pero Emmy nunca se quejó. Al contrario, abordó cada interacción con una mezcla de humildad y firmeza que desarmaba incluso a los más escépticos. Su perseverancia era una declaración silenciosa de que las mujeres tenían tanto derecho como los hombres a perseguir el conocimiento. En este entorno desafiante, Emmy también comenzó a desarrollar relaciones con otros estudiantes y profesores. Aunque su posición como mujer la mantenía al margen de muchas actividades sociales, aquellos que se tomaban el tiempo para conocerla descubrieron a una persona brillante, generosa y de un humor sutil. Emmy tenía una capacidad excepcional para explicar conceptos complejos de manera sencilla, una habilidad que pronto la convirtió en una mentora informal para varios de sus compañeros. Estos encuentros reforzaron su reputación como una mente excepcional y un carácter inquebrantable. Mientras tanto, Emmy trabajaba incansablemente en su tesis doctoral, un requisito monumental que habría intimidado a muchos de sus compañeros. Bajo la supervisión de Paul Gordon, conocido como el Kaiser de las formas por su trabajo en la teoría de invariantes, Emmy se sumergió en un campo que combinaba belleza abstracta y rigor técnico. La relación entre Emmy y Gordon no estuvo exenta de tensiones. Aunque Gordon respetaba su talento, también era un tradicionalista, que a menudo cuestionaba el enfoque innovador de Emmy hacia los problemas matemáticos. Sin embargo, lejos de desanimarse, Emmy usó estas diferencias como una oportunidad para afinar sus ideas y fortalecer sus argumentos. En 1907, tras 3 años de intenso trabajo, Emmy presentó su tesis doctoral, titulada Sobre los sistemas completos de invariantes para formas bicuadráticas ternarias. Este trabajo, que abordaba uno de los problemas más complejos de la teoría de invariantes, fue recibido con elogios por su originalidad y rigor. Aunque el campo de la matemática estaba dominado por hombres, Emmy demostró que no solo podía competir en igualdad de condiciones, sino que también podía superar a muchos de ellos. La obtención de su doctorado fue un momento de triunfo personal, pero también marcó un hito para las mujeres en la academia. Emmy había demostrado que el género no era un impedimento para la excelencia intelectual, una lección que resonaría mucho más allá de las aulas de Gotinga. Sin embargo, Emmy no se detuvo a celebrar. Para ella, el doctorado no era un punto final, sino un trampolín hacia nuevas alturas. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, tanto en su propia investigación como en la lucha por abrir las puertas de la educación superior a más mujeres. Al mirar atrás, los años que Emmy pasó en Gotinga fueron una prueba de fuego que la moldeó no solo como matemática, sino también como persona. Aprendió a navegar un sistema que estaba diseñado para excluirla, a encontrar aliados en los lugares más inesperados y a utilizar cada obstáculo como una oportunidad para crecer. Su tiempo en Gotinga no solo consolidó su lugar en el mundo académico, sino que también sentó las bases para la extraordinaria carrera que la convertiría en una de las mentes más brillantes de la historia de las matemáticas. Cuando Emmy dejó Gotinga, llevó consigo mucho más que un título doctoral. Llevó consigo las lecciones de perseverancia, las conexiones que había forjado y una visión clara de lo que podía lograr. En su corazón
Sabía que el camino hacia la igualdad en la academia sería largo y arduo, pero también sabía que cada paso que daba acercaba un poco más ese sueño a la realidad. Y Emmy, con su mente brillante y su espíritu indomable, estaba decidida a seguir caminando. La joven profesora sin título. Cuando Emmy Noether regresó a Erlangen en 1908, lo hizo con un doctorado en matemáticas y una determinación inquebrantable. Sin embargo, el regreso a su ciudad natal no estuvo marcado por el reconocimiento o las oportunidades que merecía, sino por la frustrante realidad de un mundo académico que seguía cerrado para las mujeres. A pesar de su brillantez, Emmy se encontró atrapada en un sistema que la obligaba a enseñar bajo el nombre de otros y a operar en las sombras de una institución que no reconocía oficialmente su contribución. En esa época, la Universidad de Erlangen era un lugar conservador, profundamente arraigado en las tradiciones que excluían a las mujeres de posiciones de autoridad académica. A pesar de estos desafíos, Emmy encontró una forma de hacerse un lugar, aunque fuese de manera no oficial. Su padre, Max Noether, quien todavía era una figura respetada en la universidad, jugó un papel crucial en abrirle puertas. A través de sus conexiones y su prestigio, Emmy logró participar en la docencia, aunque técnicamente sus clases eran atribuidas a otros profesores hombres. En las aulas, Emmy brillaba. Sus estudiantes, aunque al principio escépticos, pronto quedaron cautivados por su claridad para explicar conceptos matemáticos complejos y por la pasión que transmitía. Emmy tenía un estilo de enseñanza único. En lugar de simplemente dictar teorías, invitaba a sus alumnos a explorar los problemas, junto a ella, fomentando una colaboración que era inusual en ese tiempo. Aquellos que tuvieron la fortuna de aprender de ella, a menudo describieron su mente como un torbellino de ideas, siempre buscando nuevas formas de abordar un problema y conectar teorías aparentemente dispares. A pesar de sus logros en la enseñanza, el hecho de que Emmy no pudiera ocupar una posición oficial en la universidad era una fuente constante de frustración. Las reglas que prohibían a las mujeres tener puestos académicos no solo eran una barrera para su carrera, sino también un recordatorio constante de las limitaciones impuestas por su género. Sin embargo, Emmy no permitió que estas restricciones definieran su vida. Con su característica humildad y determinación, aceptó su situación y encontró formas de seguir contribuyendo a la matemática. Fue durante este período en Erlangen cuando Emmy comenzó a interesarse profundamente por el álgebra abstracta, un campo que aún estaba en sus primeras etapas de desarrollo. Inspirada por el trabajo de matemáticos como David Hilbert y Ernst Steinitz, Emmy empezó a explorar las estructuras subyacentes de las matemáticas, buscando patrones y principios universales que pudieran unificar diferentes áreas del conocimiento matemático. Aunque estos estudios eran a menudo solitarios, Emmy encontraba una satisfacción inmensa en la belleza y la elegancia de las ideas abstractas que emergían de su trabajo. A medida que profundizaba en el álgebra abstracta, Emmy también comenzó a establecer conexiones con otros matemáticos destacados de su tiempo. Su reputación como una mente brillante y original comenzó a extenderse más allá de Erlangen, atrayendo la atención de figuras prominentes como Felix Klein y nuevamente David Hilbert, quienes seguían trabajando en Gotinga. Aunque las restricciones sociales y profesionales impedían que Emmy se integrara plenamente en la comunidad académica, estos contactos le proporcionaron una red de apoyo intelectual que sería crucial para su futuro.
En el plano personal, Emmy continuaba siendo una figura enigmática. Aunque su vida giraba en torno a las matemáticas, también tenía un lado profundamente humano que pocos llegaban a conocer. Era conocida por su generosidad, a menudo dedicando horas extra para ayudar a estudiantes o colegas con sus problemas académicos. Su sentido del humor, aunque discreto, iluminaba las conversaciones y aquellos cercanos a ella valoraban su capacidad para encontrar alegría incluso en las circunstancias más difíciles. Sin embargo, Emmy también era extremadamente reservada sobre su vida privada y nunca pareció interesarse por los convencionalismos sociales que dictaban el papel de las mujeres en la sociedad de su época. Entre 1910 y 1915, Emmy consolidó su reputación como una investigadora y educadora excepcional, aunque seguía trabajando en las sombras. Su colaboración con otros matemáticos empezó a dar frutos en forma de publicaciones y avances significativos en el álgebra abstracta, aunque muchas veces estos logros no llevaban su nombre debido a las restricciones de género. Sin embargo, Emmy nunca pareció interesarse demasiado por el reconocimiento. Para ella, el verdadero objetivo era el avance del conocimiento, y se sentía plenamente realizada cuando lograba resolver un problema o descubrir un nuevo principio matemático. Estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 trajo nuevos desafíos y oportunidades. La guerra alteró drásticamente el panorama académico en Alemania, dejando vacantes muchas posiciones en las universidades a medida que los hombres eran llamados al frente. Aunque estas circunstancias no eliminaron las barreras para las mujeres, sí crearon lagunas que Emmy y otras pioneras pudieron aprovechar. Durante este periodo, Emmy asumió más responsabilidades en la enseñanza y la investigación, demostrando una vez más su capacidad para sobresalir incluso en las condiciones más adversas. Cuando la guerra comenzó a transformar Europa, también marcó el inicio de un cambio en la vida de Emmy Noether. Aunque los años en Erlangen estuvieron llenos de obstáculos y frustraciones, también fueron un período de crecimiento y descubrimiento. Fue en este tiempo cuando Emmy encontró su voz como matemática y comenzó a sentar las bases de lo que sería una carrera revolucionaria. Su trabajo en el álgebra abstracta no solo transformó su propia comprensión de las matemáticas, sino que también sentó las bases para futuros avances que cambiarían para siempre el campo. Un teorema que cambió el mundo. En 1915, Emmy Noether llegó a Gotinga en un momento en que la matemática y la física estaban al borde de una revolución. Aunque su presencia en este prestigioso centro académico inicialmente no fue bienvenida, por algunos pronto se convertiría en una figura fundamental en el desarrollo de ideas que cambiarían para siempre nuestra comprensión del universo. Su colaboración con David Hilbert, uno de los matemáticos más influyentes de la época, sería el catalizador de un descubrimiento extraordinario: el teorema de Noether. La invitación de Hilbert a Emmy para trabajar en Gotinga no fue casual. Hilbert y Felix Klein estaban profundamente involucrados en el desarrollo de la relatividad general, la teoría revolucionaria de Albert Einstein que reformulaba las leyes de la gravedad. Sin embargo, esta teoría presentaba complejidades matemáticas que requerían mentes excepcionales para ser resueltas. Hilbert, impresionado por la habilidad de Emmy en el manejo de estructuras algebraicas y su aguda intuición, insistió en que ella era la persona ideal para abordar estos problemas. A pesar de la resistencia inicial de algunos colegas que no veían con buenos ojos la presencia de una mujer en su facultad, Hilbert
defendió su derecho a participar. En una ocasión, cuando un opositor argumentó que los soldados que luchaban en el frente se sentirían ofendidos si supieran que las mujeres ocupaban puestos académicos en Gotinga, Hilbert respondió mordazmente: «Esto es una universidad, no un baño público». A pesar de estas tensiones, Emmy no se dejó intimidar. Se sumergió en el trabajo con su característica pasión y entusiasmo, colaborando estrechamente con Hilbert y otros físicos teóricos. Fue durante este periodo cuando Emmy comenzó a explorar la relación entre las simetrías en los sistemas físicos y las leyes de conservación, una idea que surgiría como respuesta a preguntas fundamentales sobre la relatividad general. Si una teoría física es invariante bajo ciertas transformaciones, como rotaciones, traslaciones o cambios en el tiempo, ¿qué implica esto para las cantidades que se conservan, como la energía o el momento? El trabajo de Emmy en este área culminó en el que sería conocido como el teorema de Noether. Este resultado, elegantemente simple, pero de una profundidad sin precedentes, demostraba que cada simetría continua de un sistema físico correspondía a una ley de conservación. Por ejemplo, la invariancia de las leyes de la física bajo traslaciones en el tiempo implica la conservación de la energía, mientras que la invariancia bajo traslaciones en el espacio está relacionada con la conservación del momento lineal. Este teorema no solo proporcionó una base matemática sólida para la relatividad general, sino que también tuvo implicaciones profundas en la física de partículas, la mecánica cuántica y muchas otras áreas de la ciencia. La publicación del teorema de Noether en 1918 fue un hito en su carrera, pero también un recordatorio de las barreras que enfrentaba como mujer en la academia. Aunque su contribución fue reconocida por aquellos que comprendían su importancia, el mundo académico en general tardó en otorgarle el lugar que merecía. Sin embargo, Emmy no permitió que estas injusticias empañaran su entusiasmo. Continuó trabajando con la misma energía y pasión, avanzando en sus investigaciones y ayudando a construir las bases de lo que sería un nuevo enfoque en las matemáticas. Durante este tiempo, Emmy también demostró una increíble capacidad para equilibrar la abstracción de las matemáticas puras con las aplicaciones concretas en la física. Esto era algo que pocos matemáticos podían lograr, y su habilidad para moverse entre estos dos mundos la convirtió en una figura única. Era capaz de ver la conexión entre teorías aparentemente dispares y de encontrar soluciones que otros ni siquiera habían imaginado. Esta capacidad no solo la hacía destacar como investigadora, sino que también la convertía en una fuente de inspiración para sus estudiantes y colegas. El teorema de Noether no solo marcó un punto culminante en la carrera de Emmy, sino que también estableció un legado que continuaría influyendo en la ciencia durante décadas. Este resultado, nacido de su colaboración con Hilbert y su profundo amor por las matemáticas, fue una demostración del poder de las ideas abstractas para iluminar los principios fundamentales del universo. Aunque Emmy misma nunca buscó el reconocimiento, su trabajo habló por ella, transformando la forma en que entendemos la relación entre las simetrías y las leyes de la naturaleza. La lucha por el reconocimiento. Cuando la Primera Guerra Mundial llegó a su fin en 1918, el mundo enfrentaba una nueva realidad marcada por la reconstrucción, la incertidumbre y el deseo de cambio. En Gotinga, el epicentro intelectual de la matemática alemana, Emmy Noether
también se encontraba en una encrucijada personal y profesional. Su contribución al mundo académico ya había demostrado su valía con la formulación del teorema de Noether, pero el reconocimiento y la aceptación como una igual dentro del sistema académico continuaban siendo un sueño esquivo. En un mundo dominado por hombres, Emmy tenía que luchar no solo con las complejidades matemáticas, sino también con los prejuicios y las barreras sociales de su época. En 1919, un rayo de esperanza brilló en su horizonte. Con el fin de la guerra y los cambios en las estructuras sociales y políticas, las universidades comenzaron a reconsiderar algunas de sus restricciones. Bajo la presión de Hilbert, Klein y otros defensores, Emmy fue finalmente autorizada a dar clases bajo su propio nombre, aunque su posición seguía siendo no oficial y con una retribución simbólica. Este pequeño avance no era suficiente para Emmy, pero representaba un paso en la dirección correcta. Sus clases, aunque modestas en tamaño, atrajeron a estudiantes apasionados que reconocían la profundidad y la originalidad de su pensamiento. Muchos de ellos se convertirían en matemáticos destacados, llevando consigo el legado de Emmy a través de sus propias investigaciones. Una de las razones por las que Emmy logró ganarse el respeto de sus colegas fue su capacidad única para resolver problemas aparentemente intratables con una claridad y una elegancia desarmantes. Aunque algunos de sus contemporáneos eran más conocidos públicamente, en el mundo matemático, Emmy era vista como una maestra de maestros. Su enfoque no se limitaba a encontrar soluciones, también se preocupaba por construir teorías generales que pudieran aplicarse a una variedad de problemas. Este estilo de pensamiento se reflejaba en su creciente interés por el álgebra abstracta, un campo que pronto redefiniría con sus aportaciones. Sin embargo, los avances académicos no siempre se traducían en reconocimiento institucional. Emmy tenía que lidiar con una dualidad constante. Mientras su reputación como matemática crecía internacionalmente, en su propio país seguía siendo tratada como una figura marginal. Este contraste podría haber frustrado a cualquiera, pero Emmy encontró consuelo en su comunidad de estudiantes y colegas cercanos. Su personalidad alegre y generosa, combinada con un agudo sentido del humor, hacía que todos los que trabajaban con ella se sintieran bienvenidos y valorados. Emmy creía firmemente que las matemáticas eran una empresa colectiva y que el conocimiento debía compartirse libremente. En 1922, finalmente se logró un avance significativo. Emmy fue nombrada profesora asociada en la Universidad de Gotinga, un logro que marcó el reconocimiento oficial de su contribución a la institución. Aunque este título todavía no igualaba el de sus colegas masculinos, era un paso importante hacia la equidad. Para Emmy, el título era secundario. Lo que realmente importaba era la libertad de enseñar, investigar y colaborar sin restricciones. Este reconocimiento formal también le permitió expandir su influencia académica, atrayendo a un número creciente de estudiantes de todo el mundo que querían aprender de ella. La lucha de Emmy por el reconocimiento no fue solo una cuestión personal, sino también un reflejo de los cambios sociales más amplios que estaban ocurriendo en la época. Su perseverancia y éxito sirvieron como inspiración para otras mujeres, que también buscaban abrirse camino en campos dominados por hombres. Aunque Emmy rara vez hablaba públicamente sobre temas de igualdad de género, su vida y su trabajo eran una declaración poderosa en sí mismos. Demostró que el talento y la dedicación no tienen género y que las barreras sociales, por más firmes que parezcan,
pueden superarse con determinación y coraje. Una mente brillante, un espíritu libre. En el ocaso de 1922 y el inicio de 1923, Emmy Noether se encontraba en una etapa crucial de su vida. Tras años de lucha por el reconocimiento, comenzaba a establecerse como una figura central en el mundo de las matemáticas. La pequeña ciudad de Gotinga, que albergaba la prestigiosa universidad, se convirtió en el epicentro de sus ideas revolucionarias y en un espacio donde su genio brillaba con intensidad. Pero lo que definió este periodo no fue solo su inigualable capacidad intelectual, sino también su carácter libre, generoso y profundamente humano, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvieron la fortuna de conocerla. En estos años, Emmy Noether enfocó gran parte de su energía en el desarrollo del álgebra abstracta, un campo que en ese momento comenzaba a consolidarse como una disciplina independiente. Para muchos de sus contemporáneos, las estructuras algebraicas como los anillos, los ideales y los cuerpos eran conceptos confusos y oscuros. Sin embargo, para Emmy, estas ideas eran como piezas de un rompecabezas que solo necesitaban ser ensambladas con lógica y elegancia. Su enfoque característico consistía en buscar la generalidad y la claridad, despojando a los problemas matemáticos de cualquier complicación innecesaria. La matemática debe ser limpia, hermosa y general, solía decir, dejando claro que para ella la estética y la funcionalidad eran inseparables. En Gotinga, Emmy atrajo a una comunidad diversa de estudiantes y colaboradores que pronto formaría una especie de escuela noetheriana. Aunque la mayoría eran hombres, una consecuencia inevitable de las restricciones de género de la época, todos coincidían en una cosa. Emmy Noether no era solo una profesora, sino una mentora en el sentido más profundo de la palabra. No solo compartía sus conocimientos matemáticos, sino también su pasión, su curiosidad inagotable y su espíritu colaborativo. En sus seminarios, las jerarquías tradicionales se desvanecían. Emmy fomentaba un ambiente en el que las ideas importaban más que los títulos o las credenciales. Cada sesión era un torbellino de debates y descubrimientos, con Emmy guiando la discusión con preguntas incisivas y comentarios iluminadores. Una de las anécdotas más contadas por sus estudiantes de este periodo ilustra perfectamente su personalidad. Un día, mientras explicaba un concepto particularmente complicado, un estudiante se atrevió a interrumpirla para señalar un posible error en su razonamiento. En lugar de desestimar la observación, Emmy se detuvo, reflexionó y, tras unos momentos, reconoció que el joven tenía razón. «¡Magnífico!», exclamó. «Acabas de encontrar algo que todos habíamos pasado por alto. Ahora trabajemos juntos para resolverlo». Este incidente no solo demostraba su humildad intelectual, sino también su habilidad para convertir los errores en oportunidades de aprendizaje colectivo. Fuera del aula, Emmy Noether era conocida por su estilo de vida sencillo y su actitud despreocupada hacia las convenciones sociales. Vivía en un modesto apartamento en Gotinga, decorado con pocos muebles y repleto de papeles y libros matemáticos. No le interesaban los lujos ni las apariencias. Lo que realmente valoraba eran las conversaciones estimulantes y las horas dedicadas al trabajo creativo. Su vestimenta era práctica y a menudo descuidada, algo que a veces provocaba comentarios en una sociedad acostumbrada a ciertos formalismos. Sin embargo, Emmy no se preocupaba por las críticas.
No tengo tiempo para esas cosas, decía con una sonrisa, dejando claro que su mente estaba ocupada con asuntos mucho más importantes. A pesar de su aparente despreocupación, Emmy era profundamente empática y generosa con quienes la rodeaban. Muchos de sus estudiantes, que a menudo llegaban a Gotinga con pocos recursos y grandes sueños, encontraron en ella un apoyo incondicional. Emmy no dudaba en ofrecerles su tiempo, su conocimiento e incluso ayuda financiera cuando era necesario. Esta generosidad no pasaba desapercibida y contribuyó a cimentar su reputación como una figura maternal dentro de la comunidad matemática. Trabajemos juntos y todos avanzaremos, solía decir, encapsulando su filosofía de vida y trabajo. Durante este período, Emmy también comenzó a publicar una serie de artículos que transformarían la forma en que se entendía el álgebra. Uno de sus trabajos más influyentes fue el desarrollo del concepto de los ideales en la teoría de anillos, una idea que permitió simplificar y generalizar numerosos problemas matemáticos. Este enfoque no solo demostró su maestría técnica, sino también su habilidad para ver conexiones donde otros veían solo fragmentos aislados. Sus colegas, incluidos matemáticos de la talla de Bartel van der Waerden, comenzaron a reconocerla como una pionera en el campo. Van der Waerden, de hecho, incorporó muchas de las ideas de Emmy en su influyente libro Moderne Algebra, asegurando que su legado perdurara en las generaciones futuras. El impacto de Emmy Noether no se limitó a sus publicaciones y enseñanzas. También jugó un papel crucial en la creación de una red internacional de matemáticos interesados en el álgebra abstracta. A través de sus cartas, sus colaboraciones y sus conferencias, Emmy conectó a investigadores de diferentes países y fomentó un intercambio de ideas que enriqueció el campo. Este espíritu colaborativo, combinado con su enfoque innovador, la convirtió en una figura central en la comunidad matemática global. Sin embargo, a pesar de su creciente influencia, Emmy seguía enfrentándose a las barreras de género que habían marcado toda su carrera. Aunque algunos de sus colegas y estudiantes la veían como una igual, otros continuaban menospreciando su trabajo debido a su condición de mujer. Estas actitudes no la desanimaban, pero sí la hacían reflexionar sobre las injusticias del sistema. En una ocasión comentó en tono jocoso: «Tal vez si mis teoremas se vistieran con pajarita, serían más aceptados». A pesar de todo, Emmy Noether nunca permitió que estas dificultades definieran su vida ni su trabajo. El corazón del Círculo de Noether. El mundo de las matemáticas en los años 1927 a 1930 vibraba con una energía singular, y en el corazón de este torbellino se encontraba Emmy Noether. Para entonces, su reputación había traspasado las fronteras de Alemania, y su nombre resonaba entre los matemáticos de todo el mundo como sinónimo de claridad, originalidad y colaboración. Sin embargo, más allá de su impacto académico, lo que la convertía en una figura tan especial era el modo en que tejía lazos con quienes la rodeaban, formando un círculo íntimo de estudiantes y colegas que no solo compartían su pasión por las matemáticas, sino también una profunda admiración por su espíritu generoso y exigente. Gotinga, aquella pequeña ciudad universitaria que había sido testigo de tantas revoluciones intelectuales, seguía siendo el hogar de Emmy. Sus aulas y pasillos vibraban con la vida que ella insuflaba a través de sus seminarios. Para muchos de sus estudiantes, asistir a sus clases era una experiencia transformadora. Emmy no solo enseñaba matemáticas, transmitía una forma de pensar
de abordar los problemas con valentía y creatividad, despojando las cuestiones de complejidades superfluas para revelar la belleza subyacente. En sus palabras, la claridad es la esencia de la matemática, y su misión era inculcar esa claridad en cada mente joven que entraba en su círculo. Lo que más llamaba la atención de sus estudiantes no era solo su dominio absoluto del álgebra abstracta, sino también su carácter. Emmy Noether era un torbellino de energía. Entraba al aula con un entusiasmo contagioso, su voz clara y firme llenando el espacio mientras escribía frenéticamente en la pizarra. Sus explicaciones eran precisas, pero también estaban llenas de vitalidad, y su capacidad para hacer preguntas provocadoras mantenía a todos en vilo. Sin embargo, también era exigente y no aceptaba menos que el máximo esfuerzo de quienes se aventuraban en sus seminarios. Si un estudiante presentaba un argumento vago o una demostración incompleta, Emmy no dudaba en desafiarlo, pero siempre lo hacía con una mezcla de firmeza y calidez que inspiraba respeto en lugar de temor. Su círculo de estudiantes y colaboradores, conocido cariñosamente como el Círculo de Noether, era un grupo diverso que incluía tanto a prometedores matemáticos jóvenes como a colegas experimentados. Aunque el grupo variaba con el tiempo, lo que nunca cambiaba era la dinámica de camaradería y respeto mutuo que Emmy fomentaba. En sus encuentros, que a menudo se extendían más allá del horario de clase, las jerarquías tradicionales se desvanecían. Emmy trataba a todos como iguales en la búsqueda de la verdad matemática y no dudaba en dedicar horas a discutir un problema o revisar el trabajo de un estudiante hasta encontrar una solución satisfactoria. Uno de los aspectos más fascinantes de Emmy durante este periodo era su capacidad para identificar el potencial en sus estudiantes, incluso cuando ellos mismos no lo veían. Sabía cómo desafiar a cada persona de manera adecuada, brindándoles la confianza necesaria para abordar problemas complejos. Tienes que confiar en tus ideas, les decía, aunque al principio no parezcan claras. Este enfoque alentó a numerosos matemáticos a desarrollar su propio estilo y a contribuir al campo de maneras originales. Entre ellos, algunos llegaron a convertirse en figuras destacadas, llevando consigo el sello distintivo de la formación noetheriana, el corazón del Círculo de Noether. El mundo de las matemáticas en los años 1927 a 1930 vibraba con una energía singular, y en el corazón de este torbellino se encontraba Emmy Noether. Para entonces, su reputación había traspasado las fronteras de Alemania y su nombre resonaba entre los matemáticos de todo el mundo como sinónimo de claridad, originalidad y colaboración. Sin embargo, más allá de su impacto académico, lo que la convertía en una figura tan especial era el modo en que tejía lazos con quienes la rodeaban, formando un círculo íntimo de estudiantes y colegas que no solo compartían su pasión por las matemáticas, sino también una profunda admiración por su espíritu generoso y exigente. Gotinga, aquella pequeña ciudad universitaria que había sido testigo de tantas revoluciones intelectuales, seguía siendo el hogar de Emmy. Sus aulas y pasillos vibraban con la vida que ella insuflaba a través de sus seminarios. Para muchos de sus estudiantes, asistir a sus clases era una experiencia transformadora. Emmy no solo enseñaba matemáticas, transmitía una forma de pensar, de abordar los problemas con valentía y creatividad, despojando las cuestiones de complejidades superfluas para revelar la belleza subyacente. En sus palabras, la claridad es la esencia de la matemática,
y su misión era inculcar esa claridad en cada mente joven que entraba en su círculo. Lo que más llamaba la atención de sus estudiantes no era solo su dominio absoluto del álgebra abstracta, sino también su carácter. Emmy Noether era un torbellino de energía. Entraba al aula con un entusiasmo contagioso, su voz clara y firme llenando el espacio mientras escribía frenéticamente en la pizarra. Sus explicaciones eran precisas, pero también estaban llenas de vitalidad, y su capacidad para hacer preguntas provocadoras mantenía a todos en vilo. Sin embargo, también era exigente y no aceptaba menos que el máximo esfuerzo de quienes se aventuraban en sus seminarios. Si un estudiante presentaba un argumento vago o una demostración incompleta, Emmy no dudaba en desafiarlo, pero siempre lo hacía con una mezcla de firmeza y calidez que inspiraba respeto en lugar de temor. Su círculo de estudiantes y colaboradores, conocido cariñosamente como el Círculo de Noether, era un grupo diverso que incluía tanto a prometedores matemáticos jóvenes como a colegas experimentados. Aunque el grupo variaba con el tiempo, lo que nunca cambiaba era la dinámica de camaradería y respeto mutuo que Emmy fomentaba. En sus encuentros, que a menudo se extendían más allá del horario de clase, las jerarquías tradicionales se desvanecían. Emmy trataba a todos como iguales en la búsqueda de la verdad matemática y no dudaba en dedicar horas a discutir un problema o revisar el trabajo de un estudiante hasta encontrar una solución satisfactoria. Uno de los aspectos más fascinantes de Emmy durante este periodo era su capacidad para identificar el potencial en sus estudiantes, incluso cuando ellos mismos no lo veían. Sabía cómo desafiar a cada persona de manera adecuada, brindándoles la confianza necesaria para abordar problemas complejos. Tienes que confiar en tus ideas, les decía, aunque al principio no parezcan claras. Este enfoque alentó a numerosos matemáticos a desarrollar su propio estilo y a contribuir al campo de maneras originales. Entre ellos, algunos llegaron a convertirse en figuras destacadas, llevando consigo el sello distintivo de la formación noetheriana. La amenaza de las sombras. El comienzo de la década de 1930 marcó un giro oscuro en la vida de Emmy Noether, una mujer que había dedicado su existencia a la claridad de las matemáticas y al rigor del pensamiento lógico. Sin embargo, ni siquiera su intelecto brillante podía prever la tormenta que se avecinaba. En el año 1931, mientras Emmy continuaba revolucionando el campo del álgebra abstracta en la Universidad de Gotinga, Alemania comenzaba a hundirse en las profundidades del autoritarismo y la intolerancia, un camino que eventualmente cambiaría el curso de su vida. Gotinga, conocida como el epicentro del pensamiento matemático, era para Emmy un hogar académico. Su entorno estaba impregnado de debates apasionados, pizarras cubiertas de ecuaciones y una camaradería intelectual que desafiaba barreras culturales y sociales. Emmy, con su calidez y entusiasmo, atraía a estudiantes y colegas por igual. Era conocida por su paciencia infinita, su risa contagiosa y su capacidad para convertir problemas complejos en retos estimulantes. Sin embargo, esa atmósfera de creatividad pronto se vería amenazada por la ascensión del partido nazi. La llegada de Adolf Hitler al poder en 1933 marcó el inicio de un cambio brutal y sistemático en la sociedad alemana. Las universidades, otrora bastiones del libre pensamiento, se convirtieron en instrumentos de propaganda y exclusión. Emmy Noether, por su ascendencia judía, se convirtió en un blanco fácil. A pesar de haber ganado un respeto considerable en el mundo académico,
el nuevo régimen consideraba su posición como profesora en Gotinga una afrenta al ordenario que buscaban imponer. En abril de 1933, Emmy recibió la notificación oficial de su destitución. El documento, frío y burocrático, mencionaba las razones políticas para su separación. Para Emmy, la noticia fue devastadora, pero no del todo inesperada. Había observado cómo colegas y estudiantes judíos eran marginados progresivamente. Sabía que su propio tiempo en Gotinga estaba contado, pero eso no mitigó el dolor de perder el lugar que había considerado su refugio intelectual durante tantos años. A pesar de las circunstancias, Emmy afrontó su destitución con una serenidad que sorprendía a quienes la conocían. No era una mujer dada al rencor ni a la autocompasión. ¿Qué sentido tiene llorar por lo que no puedo cambiar?, le dijo una vez a un colega que lamentaba su situación. En lugar de sucumbir a la desesperación, Emmy dirigió sus energías a ayudar a sus estudiantes y a continuar su investigación en cualquier capacidad que pudiera. Entre los estudiantes de Emmy, el impacto de su destitución fue profundo. Muchos la consideraban más que una mentora. Para ellos, era un ejemplo viviente de integridad y dedicación. Se dice que algunos de sus estudiantes organizaron reuniones clandestinas en las que Emmy continuó enseñando, desafiando las restricciones impuestas por el régimen nazi. En esos encuentros secretos se podía sentir la tensión del momento histórico, pero también la resistencia silenciosa de una comunidad que se negaba a ser silenciada. Durante este periodo, Emmy también demostró una notable capacidad para consolar a otros, incluso cuando ella misma enfrentaba una situación precaria. No podemos permitir que nos quiten la alegría de aprender, dijo en una ocasión. Estas palabras, simples pero llenas de esperanza, resonaron profundamente entre quienes la rodeaban. Sin embargo, no todos en Gotinga compartían la admiración por Emmy. Algunos colegas, influenciados por la ideología nazi o simplemente temerosos de las represalias, guardaron silencio o incluso celebraron su destitución. Entre ellos, el contraste con figuras como David Hilbert era evidente. Hilbert, quien había sido uno de los principales defensores de Emmy cuando inicialmente buscaba un puesto en Gotinga, se mostró indignado por su tratamiento. En una reunión con autoridades universitarias, cuando alguien sugirió que la partida de Emmy no afectaría al departamento, Hilbert replicó con su característica agudeza: «No entiendo de qué hablan. No queda matemática en Gotinga». Para Emmy, el dolor más profundo no era solo personal, sino también colectivo. Ver cómo la institución que amaba se convertía en un instrumento de exclusión y odio era desgarrador. Pero incluso en medio de esta desilusión, Emmy nunca perdió su visión optimista de la ciencia como un lenguaje universal que podía trascender las divisiones humanas. En 1933, con el apoyo de amigos y colegas internacionales, Emmy comenzó a explorar oportunidades fuera de Alemania. La comunidad académica global, consciente de su situación y de su genialidad, se movilizó para ofrecerle una salida. Así fue como recibió una invitación para unirse a Bryn Mawr College en los Estados Unidos, una institución que estaba construyendo su reputación en matemáticas y buscaba atraer a mentes brillantes como la suya. El momento de despedirse de Gotinga fue amargo. Emmy dejó atrás no solo su posición, sino también una parte de su identidad. A pesar de las sombras que se cernían sobre Alemania, llevó consigo su pasión por las matemáticas y su inquebrantable fe en el poder de la educación para transformar vidas.
Cuando subió al tren que la llevaría lejos de Gotinga, los estudiantes y colegas que habían venido a despedirla no solo lloraban por su partida, sino también por la pérdida de una era en la que el pensamiento libre había florecido. Un nuevo comienzo en América. El 16 de octubre de 1933, Emmy Noether embarcó hacia los Estados Unidos, dejando atrás no solo a Alemania, sino también una vida construida con arduo trabajo y pasión. La travesía por el Atlántico fue una mezcla de emociones, tristeza por lo que había perdido, pero también esperanza por las nuevas oportunidades que se abrían ante ella. América, con sus horizontes vastos y su promesa de libertad, era un destino desconocido pero lleno de posibilidades. En el corazón de Emmy latía la determinación de seguir contribuyendo al mundo de las matemáticas y de encontrar un nuevo hogar académico. Al llegar a Nueva York, Emmy fue recibida con la calidez de sus colegas americanos, quienes estaban emocionados de tener en su país a una de las mentes más brillantes de su tiempo. Entre ellos se encontraba Anna Pearl Wheeler, una destacada matemática y profesora en Bryn Mawr College, una institución privada para mujeres en las afueras de Filadelfia. Anna fue fundamental en facilitar la llegada de Emmy a Estados Unidos y en asegurarle una posición en Bryn Mawr. Emmy aceptó con gratitud el ofrecimiento, consciente de que esta nueva etapa le permitiría continuar su investigación y enseñanza. Bryn Mawr, con sus edificios de piedra y jardines cuidados, ofrecía un ambiente de serenidad y concentración. Emmy se sintió rápidamente cómoda en este entorno, aunque el cambio cultural no estuvo exento de retos. En Alemania había trabajado en una universidad dominada por hombres, rodeada de una mezcla de rivalidad y camaradería intelectual. Ahora, en Bryn Mawr se encontraba en una institución dedicada exclusivamente a la educación de mujeres, muchas de las cuales veían en ella un ejemplo de fortaleza y determinación. Emmy, con su característica modestia, se dedicó a enseñar con la misma pasión que había mostrado en Gotinga, ganándose el respeto y el cariño de sus estudiantes. El carácter de Emmy Noether era tan fascinante como sus descubrimientos matemáticos. Era conocida por su sencillez y su desinterés por los aspectos materiales de la vida. Su vestimenta era práctica y funcional, y rara vez se preocupaba por las convenciones sociales. Sin embargo, su entusiasmo por las matemáticas era contagioso. Las estudiantes de Bryn Mawr pronto se dieron cuenta de que Emmy no solo impartía conocimientos, también inspiraba una forma de pensar, un enfoque hacia la vida basado en la curiosidad y la rigurosidad intelectual. En las aulas, Emmy era una fuerza de la naturaleza. Sus clases eran dinámicas, llenas de preguntas provocadoras que obligaban a sus estudiantes a pensar profundamente. Se dice que podía llenar una pizarra entera con ecuaciones en cuestión de minutos, su mente trabajando más rápido de lo que su mano podía escribir, pero también era paciente y accesible, dispuesta a repetir conceptos hasta que todos comprendieran. No importa cuántas veces tenga que explicarlo, lo importante es que lo entiendan, decía con una sonrisa. Emmy también estrechó lazos con la comunidad académica americana. Una de sus conexiones más importantes fue con el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, una institución recién creada que atraía a algunos de los mejores científicos del mundo, incluido Albert Einstein. Aunque Princeton todavía no admitía a mujeres como profesoras o estudiantes, Emmy fue invitada a dar conferencias y a colaborar con otros matemáticos. Estas visitas a Princeton
no solo ampliaron su red de contactos, sino que también le permitieron continuar contribuyendo al desarrollo de la matemática en un nivel avanzado. A pesar de estos logros, Emmy no era inmune a la nostalgia. Extrañaba la vitalidad intelectual de Gotinga y la compañía de sus antiguos colegas y estudiantes. También sentía profundamente la pérdida de su hermano Fritz, quien había emigrado a Rusia, y la incertidumbre sobre el destino de muchos de sus amigos en Alemania. Sin embargo, nunca permitió que estos sentimientos la paralizaran. Para Emmy, el trabajo era un refugio, una forma de darle sentido a un mundo que había perdido su equilibrio. Una de las curiosidades más entrañables de Emmy en esta etapa fue su fascinación por las nuevas costumbres y tradiciones americanas. Aunque no le interesaban particularmente los deportes, quedó intrigada por el entusiasmo de sus colegas y estudiantes por el béisbol. Se dice que, en una ocasión, intentó entender las reglas del juego, solo para concluir que prefería las reglas claras y elegantes de la teoría de anillos. La adaptación de Emmy también fue facilitada por su habilidad para encontrar alegría en las pequeñas cosas. Disfrutaba de largos paseos por el campus, observando la naturaleza y reflexionando sobre problemas matemáticos. Su curiosidad por el mundo nunca disminuyó y a menudo se encontraba inmersa en conversaciones con colegas sobre temas que iban más allá de las matemáticas, desde filosofía hasta literatura. Con el tiempo, Emmy comenzó a sentirse verdaderamente en casa en Bryn Mawr. Su influencia en la institución fue tal que, a pesar de su relativamente corta estancia, dejó una huella indeleble. Sus estudiantes no solo aprendieron matemáticas de ella, también aprendieron cómo afrontar la adversidad con gracia y determinación. La profesora Noether no solo nos enseñó teoría, sino cómo vivir una vida dedicada al conocimiento y la pasión, dijo una de sus alumnas. El impacto de Emmy Noether en Estados Unidos fue significativo, aunque breve. En tan solo 2 años, logró integrarse en una nueva cultura, influir en una nueva generación de matemáticos y continuar desarrollando teorías que seguirían influyendo en el campo durante décadas. Pero quizá lo más notable de esta etapa de su vida fue su capacidad para mantener su optimismo y su amor por las matemáticas, incluso en las circunstancias más difíciles. Para Emmy, cada problema matemático resuelto era una pequeña victoria contra el caos del mundo. El último año de Emmy, el año 1935, marcó el último capítulo en la extraordinaria vida de Emmy Noether, un periodo lleno de la misma pasión, energía y generosidad que había caracterizado toda su carrera. Aunque su salud comenzó a mostrar signos de debilidad, Emmy nunca permitió que eso disminuyera su amor por las matemáticas ni su compromiso con la enseñanza y la investigación. Fue un año de logros y de lucha, en el que continuó inspirando a todos los que la rodeaban, dejando una huella indeleble en Bryn Mawr College y más allá. En los primeros meses de 1935, Emmy mantenía un ritmo de trabajo admirable. Sus clases en Bryn Mawr seguían siendo un imán para estudiantes ansiosos por aprender de una de las mentes más brillantes de la matemática moderna. Su metodología no había cambiado, una mezcla de rigor y entusiasmo que transformaba hasta los conceptos más abstractos en ideas vibrantes y accesibles. A menudo se la veía entrando al aula con su característico paso ligero, llevando un montón de libros y papeles bajo el brazo, lista para deslumbrar a sus estudiantes con nuevas perspectivas. Sin embargo, quienes la conocían bien
notaron pequeños cambios en su comportamiento. Emmy, que siempre había sido una fuente inagotable de energía, comenzó a cansarse más rápido. Hubo días en los que llegó a cancelar reuniones o clases, algo que era muy inusual para ella. Aunque algunos colegas y estudiantes le sugirieron que redujera su carga de trabajo, Emmy restó importancia a sus malestares. «El trabajo es mi energía», decía con una sonrisa. Para Emmy, las matemáticas eran más que un trabajo, eran su vida. En abril de 1935, Emmy comenzó a experimentar dolores abdominales persistentes. Preocupada por su salud, consultó a un médico en Filadelfia, quien diagnosticó un tumor uterino. La noticia fue un golpe duro, pero Emmy, fiel a su espíritu valiente y optimista, afrontó la situación con una calma impresionante. Decidió someterse a una cirugía para extirpar el tumor, confiando en que pronto podría volver a su vida normal. «Es solo una interrupción temporal», comentó a sus amigos cercanos. La operación se llevó a cabo el 14 de abril en un hospital cercano a Bryn Mawr. Aunque los cirujanos consideraron que había sido un éxito, Emmy desarrolló fiebre alta y complicaciones posquirúrgicas en los días siguientes. Su salud se deterioró rápidamente y el 14 de abril, apenas 4 días después de la cirugía, Emmy Noether falleció a la edad de 53 años. La noticia de su muerte sacudió a la comunidad académica. Para muchos, era inconcebible que una mente tan brillante y una persona tan vital pudiera desaparecer de manera tan repentina. En Bryn Mawr, estudiantes y colegas se reunieron para honrar su memoria, compartiendo historias sobre su generosidad y dedicación. Una de sus estudiantes recordó cómo Emmy había dedicado horas extras a explicarle un concepto complicado, negándose a rendirse hasta que la estudiante finalmente lo comprendió. Ese era el tipo de persona que era la profesora Noether. No solo quería que aprendiéramos, quería que entendiéramos profundamente. En Princeton, donde Emmy había dado conferencias y colaborado con otros matemáticos, también se realizaron homenajes. Albert Einstein escribió una carta al New York Times en la que describió a Emmy Noether como la mujer más importante en la historia de las matemáticas. En su carta destacó no solo su genio matemático, sino también su personalidad generosa y su capacidad para inspirar a otros. La huella que Emmy Noether dejó en el mundo académico es incalculable. Sus contribuciones al álgebra abstracta y a la teoría de la relatividad han tenido un impacto profundo y duradero, influyendo en generaciones de matemáticos y físicos. Pero quizá su legado más importante sea el ejemplo de su vida. Una vida dedicada al conocimiento, a la enseñanza y a la búsqueda incansable de la verdad. Una pérdida prematura. El 14 de abril de 1935, el mundo académico se vio sacudido por la repentina y prematura muerte de Emmy Noether. A pesar de que había pasado solo poco más de un año desde que llegó a los Estados Unidos, Emmy había dejado una marca imborrable en Bryn Mawr College y en la comunidad científica en general. Su partida dejó un vacío difícil de llenar y una huella que continuaría inspirando a generaciones futuras. La comunidad científica de luto. El impacto de la pérdida se sintió en todo el mundo. En Princeton, donde Emmy había establecido conexiones cercanas con Albert Einstein y otros matemáticos destacados, la noticia fue recibida con profunda tristeza. Einstein, quien admiraba tanto su intelecto como su espíritu, escribió una carta al New York Times en la que la describió
como la mujer más importante en la historia de las matemáticas. En sus palabras, destacó no solo sus contribuciones técnicas, sino también su carácter. Su modestia personal y su dedicación desinteresada a la ciencia eran tan notables como su capacidad matemática. En Europa, donde Emmy había desarrollado gran parte de su carrera antes de ser forzada a emigrar debido al nazismo, la pérdida se sintió de manera aguda. En Gotinga, la comunidad académica recordó su valiente lucha por superar las barreras de género y los prejuicios que enfrentó durante toda su vida. Sus antiguos colegas, aunque ahora dispersos debido a los efectos del régimen nazi, se unieron en su dolor por la pérdida de una colaboradora y amiga insustituible. En Bryn Mawr College, la ausencia de Emmy Noether se sintió profundamente. Sus estudiantes, muchos de los cuales habían encontrado en ella una mentora y una fuente de inspiración, organizaron un servicio conmemorativo en su honor. Compartieron anécdotas sobre su tiempo con ella, desde las discusiones apasionadas en clase hasta los momentos de calidez humana que la hacían tan especial. Un legado eterno. El legado de Emmy Noether no se limita a sus contribuciones académicas. Aunque su trabajo en álgebra abstracta y teoría de invariantes revolucionó la matemática moderna, también dejó un impacto duradero a través de las personas a las que inspiró. Sus estudiantes, tanto en Europa como en Estados Unidos, continuaron desarrollando sus ideas y transmitiendo su enseñanza a nuevas generaciones. En muchos sentidos, la influencia de Emmy vivió a través de ellos. Uno de los mayores testamentos de su legado es el famoso teorema de Noether, que conecta la simetría con las leyes de conservación en física. Este resultado, que inicialmente se desarrolló como una herramienta puramente matemática, se convirtió en un pilar fundamental en teorías modernas como la relatividad general y la mecánica cuántica. Incluso hoy, su nombre es sinónimo de excelencia y rigor en el mundo de las matemáticas y la física. En los días posteriores a su muerte, muchas historias sobre Emmy comenzaron a circular entre sus amigos y colegas. Una de las más entrañables relata cómo Emmy, conocida por su indiferencia hacia las convenciones sociales, a menudo olvidaba detalles mundanos como cerrar la puerta de su oficina o recordar las horas de comida. Su mente estaba tan absorta en el trabajo que estos pequeños detalles parecían irrelevantes. Otra anécdota que resaltó su carácter generoso ocurrió durante su tiempo en Gotinga. Emmy, que había luchado durante años para obtener reconocimiento académico, usó su posición para apoyar a jóvenes matemáticos que enfrentaban dificultades similares. Abrió puertas para mujeres y otros grupos marginados, demostrando con hechos su compromiso con la equidad y la inclusión. La muerte de Emmy Noether fue una pérdida prematura y trágica, pero su vida y su trabajo continúan siendo una fuente de inspiración. Fue una pionera en un campo dominado por hombres, una maestra apasionada y una científica cuya curiosidad y dedicación no conocieron límites. Aunque su tiempo en este mundo fue breve, el impacto de su trabajo y su ejemplo vivirá por generaciones. El legado de una pionera. El legado de Emmy Noether es uno de esos raros regalos que no solo transforman una disciplina, sino que también cambian la forma en que concebimos el mundo. Sus contribuciones a las matemáticas y la física no solo fueron revolucionarias, sino que también trascendieron las limitaciones de su tiempo. Fue una pionera en un campo dominado por hombres, enfrentó innumerables barreras y, sin embargo,
logró abrir nuevos caminos que continúan siendo explorados por generaciones de científicos. El teorema de Noether es quizá su contribución más conocida, y con razón. Formulado en 1915 y publicado en 1918, este teorema establece una conexión fundamental entre las simetrías en física y las leyes de conservación. En palabras simples, indica que cada simetría continua de un sistema físico corresponde a una ley de conservación. Por ejemplo, la simetría en el tiempo implica la conservación de la energía, mientras que la simetría en el espacio conduce a la conservación del momento lineal. Este teorema no solo proporcionó una base matemática rigurosa para principios ya conocidos, sino que también abrió nuevas áreas de investigación. En la actualidad, el teorema de Noether es una piedra angular en campos como la relatividad general, la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas. Es difícil imaginar la física moderna sin este principio fundamental, y sin embargo, Emmy Noether rara vez recibe el reconocimiento público que merece. La reina del álgebra abstracta. Mientras que el teorema de Noether cimentó su lugar en la física, sus contribuciones al álgebra abstracta son igualmente transformadoras. Emmy revolucionó el campo al formalizar conceptos que hoy consideramos fundamentales, como los anillos, los ideales y las estructuras algebraicas. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de áreas como la teoría de números, la geometría algebraica y la topología algebraica. Uno de sus mayores logros fue la teoría de anillos no conmutativos. Este área, que en su época era poco comprendida, ahora es esencial en matemáticas puras y aplicadas. Su habilidad para abstraer y generalizar permitió encontrar patrones y conexiones que otros habían pasado por alto. Los matemáticos posteriores continuaron desarrollando sus ideas, pero siempre con el reconocimiento de que Emmy había allanado el camino, una maestra y mentora incomparable. Más allá de sus logros académicos, Emmy Noether también dejó un legado humano. Fue una mentora apasionada que dedicó tiempo y energía a sus estudiantes. Sus clases eran conocidas por su intensidad. No solo transmitía conocimiento, sino que también inculcaba un amor profundo por la investigación. Emmy tenía una manera única de desafiar a sus estudiantes, alentándolos a pensar de manera independiente y a cuestionar sus propias suposiciones. Uno de sus estudiantes recordó cómo Emmy podía transformar una pregunta simple en una discusión profunda que abarcaba varios campos de las matemáticas. Para ella, cada problema era una oportunidad de aprendizaje, no solo para sus estudiantes, sino también para ella misma. Este enfoque colaborativo y abierto la convirtió en una figura querida y respetada por todos los que tuvieron la suerte de trabajar con ella. Superando barreras. El camino de Emmy Noether no fue fácil. Como mujer en un campo dominado por hombres, enfrentó una discriminación constante. Durante gran parte de su carrera, trabajó sin salario o bajo el nombre de otros. Incluso después de obtener reconocimiento académico, tuvo que luchar para ser aceptada como profesora en Gotinga, una de las universidades más prestigiosas de Europa. Sin embargo, Emmy nunca permitió que estos obstáculos la definieran. Mantuvo un enfoque implacable en su trabajo y una actitud positiva que inspiró a quienes la rodeaban. Su determinación no solo la llevó a superar las barreras de género, sino que también halló el camino para futuras generaciones de mujeres en matemáticas y ciencias. El impacto duradero.
Hoy, el impacto de Emmy Noether es evidente en muchas áreas de las matemáticas y la física. Su nombre aparece en teorías, principios y publicaciones, pero su legado va mucho más allá de las fórmulas y los teoremas. Es un recordatorio de lo que se puede lograr con pasión, curiosidad y un compromiso inquebrantable con la verdad. En 1935, poco después de su muerte, Albert Einstein escribió una carta al New York Times en la que destacó el genio de Emmy Noether. Era un talento matemático creativo de primer orden, declaró. Sus palabras no solo capturaron la magnitud de su intelecto, sino también la pérdida que significaba su partida. Detrás de la genio matemática había una persona de carácter encantador y peculiar. Emmy era conocida por su indiferencia hacia las convenciones sociales. Se dice que solía entrar a las reuniones académicas con ropa sencilla y con libros bajo el brazo, más interesada en discutir ideas que en proyectar una imagen de formalidad. Su risa contagiosa y su naturaleza amigable la hacían accesible incluso para los estudiantes más novatos. Aunque su mente estaba constantemente ocupada con problemas abstractos, siempre encontró tiempo para los demás. Este equilibrio entre rigor académico y calidez humana es una de las razones por las que Emmy Noether sigue siendo recordada con tanto cariño. Recordando a Emmy, anecdotarios y testimonios. Sus estudiantes recordaban las clases de Emmy como experiencias únicas. Lejos de ser conferencias tradicionales, sus lecciones eran encuentros vibrantes donde las ideas fluían libremente. Emmy tenía una manera particular de captar la atención. Comenzaba explicando un problema aparentemente simple y poco a poco lo expandía hasta revelar su complejidad y belleza. Uno de sus estudiantes, Max Deuring, relató cómo Emmy podía transformar un simple ejemplo en una exploración profunda de la teoría algebraica. No solo te enseñaba matemáticas, sino que también te enseñaba a pensar como un matemático, decía. Su entusiasmo era contagioso y era común que las clases se extendieran más allá de lo programado porque nadie quería irse. Emmy Noether no solo compartía sus conocimientos, sino que también se preocupaba profundamente por el éxito de sus estudiantes. A menudo dedicaba tiempo fuera del aula para ayudarles con sus investigaciones o para discutir ideas. Una historia recurrente entre sus pupilos era cómo Emmy, tras escuchar pacientemente sus ideas, les daba el crédito completo, incluso cuando había contribuido significativamente al desarrollo de las mismas. El matemático Bartel van der Waerden, uno de los principales exponentes del álgebra abstracta, confesó que gran parte de su trabajo se había inspirado en las discusiones con Emmy. Sin embargo, ella rara vez reclamaba reconocimiento. Una anécdota famosa cuenta que Emmy solía olvidar los horarios de sus propias conferencias. En una ocasión, se perdió tanto en una discusión con un colega que llegó tarde a una charla que ella misma iba a impartir. Sin embargo, cuando finalmente llegó, su pasión por el tema fue tal que los asistentes olvidaron completamente el retraso. Amistades que cruzaban fronteras. Emmy Noether cultivó amistades profundas con colegas de todo el mundo. David Hilbert, uno de los matemáticos más destacados de su época, fue uno de sus mayores defensores. A pesar de la oposición que enfrentó cuando intentó contratarla como profesora en Gotinga, Hilbert nunca dudó en elogiar su genio. Noether es el matemático más grande que he conocido, declaró una vez. También formó una conexión especial con Albert Einstein. Aunque sus campos eran distintos,
compartían un profundo respeto mutuo, historias de resiliencia. La vida de Emmy Noether estuvo marcada por la adversidad, pero quienes la conocieron siempre destacaron su actitud positiva. Durante los años en que enseñó sin salario, lo hizo con el mismo entusiasmo que cuando finalmente obtuvo un puesto oficial. Nunca se quejaba de las dificultades, sino que las enfrentaba con una mezcla de humor y determinación. Una de sus estudiantes recordó cómo Emmy, tras ser excluida de una reunión académica debido a su género, organizó una sesión improvisada en un café cercano. Con una taza de café en mano y un trozo de papel, Emmy continuó explicando conceptos matemáticos con la misma pasión que si estuviera frente a una pizarra. Uno de sus pupilos más destacados, Herman Weyl, la describió como una de las mentes más brillantes que había conocido. Weyl destacó que Emmy no solo era una matemática excepcional, sino también una fuente constante de inspiración para quienes la rodeaban. El eco eterno del teorema de Noether. Si existe un concepto matemático que resuena a través de las eras, es el teorema de Noether. Formulado por Emmy Noether en 1915 y publicado en 1918, este teorema no solo revolucionó la física teórica, sino que continúa siendo una piedra angular en las teorías más avanzadas de nuestro tiempo. La simetría como lenguaje del cosmos. El teorema de Noether establece que a cada simetría continua de una acción física corresponde una ley de conservación. En términos más simples, conecta dos conceptos aparentemente dispares: la simetría, que es estética y estructural, y la conservación, que es dinámica y cuantitativa. Este hallazgo iluminó una verdad fundamental. El universo no solo es hermoso, sino que también es coherente en su funcionamiento. Uno de los ejemplos más icónicos es la simetría en el tiempo. Si las leyes de la física son iguales hoy que mañana, entonces la energía se conserva. Si las leyes son las mismas, en cualquier punto del espacio, el momento lineal se conserva. Estas ideas, que podrían parecer abstractas, son la base sobre la que se construyen desde la relatividad general hasta la mecánica cuántica. De Einstein a la era cuántica. Cuando Albert Einstein desarrollaba su teoría general de la relatividad, enfrentó un problema: demostrar que sus ecuaciones cumplían con la conservación de la energía y el momento. Fue Emmy Noether quien proporcionó la solución. Su teorema confirmó que las simetrías inherentes a las ecuaciones de Einstein implicaban precisamente estas leyes de conservación. Desde entonces, el teorema de Noether ha sido una herramienta esencial en la exploración de teorías físicas. En la mecánica cuántica, permite entender las leyes de conservación de partículas fundamentales. En la teoría cuántica de campos, proporciona el marco matemático para comprender interacciones fundamentales como las fuerzas electromagnética y nuclear. Punto de inspiración en el ámbito moderno. Hoy en día, el teorema de Noether sigue siendo una guía para nuevas investigaciones. En la búsqueda de una teoría del todo que unifique la relatividad general con la mecánica cuántica, la simetría desempeña un papel crucial. Las teorías modernas, como la supersimetría y la teoría de cuerdas, se basan en principios que Noether ayudó a establecer. En cosmología, su trabajo también se refleja en el estudio de la energía oscura y la materia oscura. Estas entidades misteriosas, que componen la mayor parte del universo, desafían nuestra comprensión actual y podrían revelar nuevas simetrías que aún no hemos descubierto. Una influencia más allá de la física. El impacto del teorema de Noether
no se limita a la física. En matemáticas puras, sus ideas sobre simetría han influido en el álgebra abstracta, la geometría diferencial y la teoría de números. Además, disciplinas como la biología y la economía han adoptado conceptos derivados de su trabajo para modelar fenómenos complejos. Un ejemplo interesante es la aplicación del teorema en sistemas de inteligencia artificial. La optimización y las redes neuronales a menudo recurren a principios de simetría para mejorar su eficiencia y rendimiento. Emmy Noether, quien nunca pudo haber imaginado tal campo, sigue influyendo en el desarrollo de tecnologías revolucionarias. Aunque su impacto es incuestionable, el reconocimiento público hacia Emmy Noether llegó mucho después de su muerte. En vida, su género y las barreras sociales limitaron su visibilidad. Hoy, el teorema de Noether está inscrito en la historia de la ciencia como una de las contribuciones más importantes, pero su nombre aún no es tan conocido como debería ser. En 1973, la NASA nombró un cráter en la Luna en su honor, un gesto simbólico hacia una mujer cuya mente alcanzó las estrellas. Además, numerosos premios y conferencias ahora llevan su nombre, perpetuando su legado entre las nuevas generaciones. El eco del teorema de Noether no se limita a las ecuaciones que inspiró. Resuena en la manera en que entendemos el universo, en las preguntas que seguimos explorando y en las vidas que transformó con su dedicación y genio. En cada rincón de la ciencia moderna, su influencia persiste como un recordatorio de que las ideas verdaderamente revolucionarias no conocen límites de tiempo ni espacio.